Soy el brujo Salomón. Ábreme la puerta. Te voy a ayudar a calmar a tu niña, dijo esta persona. Lentamente me acerqué a mi ventana y sin mover las cortinas pude notar a una persona muy alta, de casi 2 metros, parada frente a la puerta. Venía vestido como un monje. Hace unas semanas, mi familia había planeado hacer una reunión en casa junto con los vecinos. Ya saben cómo son las reuniones aquí en la ciudad, una carne asada, cervezas y un buen ambiente familiar con música, karaoke y demás relajo. La reunión estaba corriendo bastante amena, todos disfrutábamos de la compañía, mucha plática y su respectivo ambiente de una fiesta. Conforme iba pasando el tiempo nos fuimos cansando y ya que la carne estuvo lista, todos cenamos y por obvia razón el ambiente fue bajando hasta ser más tranquilo y solo con pláticas. La comida ya estaba haciendo el denominado efecto el mal del puerco, como popularmente se le conoce en México. Así que una vez que la cena terminó, empezaron a salir las historias de terror, las historias paranormales que algunos sentados a la mesa habían experimentado. Algunas de ellas eran ya conocidas en la familia, pero siempre que había reunión, estas volvían a la mente de todos nosotros y se contaban como si se contaran a alguien que no las conocía. Nuestros vecinos comenzaron a contar sus propias historias, desconocidas para nosotros, haciendo que la expectativa de sus relatos subiera a varios niveles. Pero hubo una que nos dejó helados, una que el vecino, padre de familia, había vivido y sucedió a unos cuantos metros de la entrada de nuestra casa. Siempre fue un hombre muy trabajador y dedicado a su familia, pero en esa época, con los gastos de los niños encima y pagando la casa, el trabajo y la dedicación de la parte del jefe de familia debía ser aún mayor, jornadas laborales más largas y agotadoras para poder sacar adelante a su familia. Él trabajaba en aquel entonces en una fábrica bastante conocida de la ciudad, donde se fabricaban objetos de cerámica para la construcción, baños, pisos, lavabos, azulejos, etc. Esta fábrica estaba ubicada al poniente de la ciudad. El vecino viviendo en el sur, sumado al tráfico de la ciudad, de trayecto en el transporte público, hacía unas 3 horas ida y vuelta en promedio. Un buen día, después de una agotadora jornada de trabajo, bajó del transporte público y se encaminó hacia su casa. Para tomar el transporte público tenías que caminar unos 10 minutos a la avenida, lo mismo de regreso. Eran las 11 de la noche, las calles lucían tranquilas y en silencio, a excepción de la avenida principal de la colonia que estaba al lado de la entrada, donde uno que otro auto pasando de vez en cuando, algunas personas aún en los típicos puestos de tacos, comprando las últimas porciones del trompo para los tacos al pastor. Conforme ibas adentrándote más en la colonia, las calles se volvían más silenciosas. Cuando el vecino hubo llegado a la esquina antes de la última cuadra donde se encontraba su casa, notó en contraesquina a una mujer. Ella estaba dándole la espalda al vecino, viendo hacia donde él debía caminar para llegar a su casa. El barrio es como cualquiera de México. Como puede que te pase algo, puede que no. La inseguridad siempre ha sido una constante, no importa que haya sido hace 20 años o en la actualidad. Aunado a eso, en esa zona del barrio habían ocurrido asaltos y robos a casa-habitación las pasadas semanas. Y esto preocupó al hombre. Esa mujer debe estar perdida, pensó. Al menos debería revisar si se encuentra bien, prestarle el teléfono para que haga unas llamadas y no se quede ahí sola. Se convenció de lo anterior y pensó en una explicación para su mujer sobre por qué llegaba esa mujer con él. Siempre fue bastante respetuoso con ella y su familia, nunca anduvo de ojo alegre como se acostumbraba. Iba inundado en estos pensamientos mientras avanzaba para alcanzar a la mujer, igualmente pensando en cómo abordarla sin asustarla y haciendo notar que sus intenciones eran buenas. Justo cuando iba a la mitad del crucero, la mujer empezó a caminar hacia adelante. Él, al notar esto, apresuró el paso a la vez que clamó: «¡Señorita!». Esto no asustó a aquella mujer, ella siguió su mismo ritmo de caminar. Al avanzar ella y pasar debajo de un poste de luz, notó el cabello de esa mujer, largo hasta media espalda, completamente negro y perfectamente liso. Llevaba ropa bastante ajustada, era una mujer verdaderamente atractiva, lo que preocupó aún más al señor por los asaltos que habían sucedido anteriormente. Así que apresuró el paso, volviendo a decir en voz alta, pero sin gritar: «Señorita, espere, por favor». La mujer no tuvo reacción y continuó caminando sin aumentar o disminuir el paso, como si el señor no existiera. Él apresuró el paso y ya cuando estaba a escasos 6 metros de ella, la mujer finalmente se detuvo. Él la alcanzó, la rodeó para poder ponerse de frente a ella y explicarle lo peligroso que era que anduviera en esa zona a esa hora. Cuando finalmente tuvo el campo de visión correcto para contemplarla de frente,
Un relinchido de caballo cortó de golpe el silencio de la noche. Se arrepintió totalmente de haber alcanzado a aquella mujer. Tenía la cara de un caballo. Por detrás era una mujer normal, pero por delante su rostro era un caballo, de color negro azabache, con su hocico prominente y unos macabros ojos rojos que lo contemplaban. ¡Hijo de su pinche madre!, gritó. Comenzó a correr a toda velocidad. De pronto se le pasó el cansancio de aquella agotadora jornada laboral y recuperó sus energías. El miedo y la adrenalina se habían apoderado de él. Corrió como alma que lleva el diablo rumbo a su casa. Mientras corría a su casa, escuchó detrás suyo el sonido característico de los cascos de un caballo golpeando el pavimento. Aquel ser estaba galopando. Esa cosa lo estaba siguiendo. Con todo el terror absoluto encima, alcanzó sus llaves y las sacó de su bolsillo. Buscó la llave correcta de la cerradura y se aferró a ella. Ya había doblado la esquina de la última cuadra antes de su casa. Corrió los últimos 10 metros antes de dar vuelta en su calle. Escuchó cómo aquella cosa se acercaba. Corrió todavía más fuerte. Cuando pudo ver la puerta de su casa, por fin llegó a ella de 2 saltos, introdujo la llave rápidamente en la cerradura, la giró, empujó la puerta y en 2 movimientos entró y cerró con llave. Dice que pudo escuchar cómo los cascos de aquel animal se frenaban y resbalaban en el pavimento. Posteriormente se escuchó otro relincho, como el que había escuchado al principio, y cómo se escuchaban patadas en el aire para posteriormente escuchar los cascos golpeando el suelo de nuevo. Aquella mujer ya no era un ser humano, ya era un caballo completamente. El señor estaba cansadísimo, recuperando el aliento aparatosamente. Acababa de correr casi 500 metros de subida a toda velocidad con el peso de su maleta en la espalda. Todo este ajetreo hizo que su esposa despertara y lo notara ahí en el suelo, pálido, batallando para respirar. Esto la alarmó. ¿Qué pasó, Raúl?, le preguntó la mujer. ¿Por qué vienes así tan agitado? Por su mente pasó que se le había escapado a los asaltantes que andaban delinquiendo en esa zona. Una vez que el pobre hombre pudo recuperar el aliento, le platicó a su esposa lo sucedido y quedó impactada de aquel relato. Recordó que cuando ella salió de su habitación a ver a su esposo, escuchó un sonido de cascos alejarse en la oscuridad de la noche, pero no les prestó tanta atención dada la situación en la que su esposo estaba. Cuando el vecino hubo terminado su relato, todos en mi familia en la mesa estábamos impactados. Solo nos mirábamos entre nosotros. Al ver esto, él añadió las siguientes 2 preguntas. ¿Recuerdan que en ese entonces había habido asaltos y robos en la zona? ¿No se les hace raro que de la noche a la mañana dejaron de suceder y todo volvió a la normalidad? Creo que esa cosa fue la que espantó a esos malvivientes, solo que no sabemos cuáles sean sus intenciones. Esos ojos rojos que me haya perseguido no me dan la sensación de que aquel ente haya llegado con buenas intenciones. Hace 10 años, mi esposa y yo, junto con nuestra pequeña hija de meses de nacida, nos mudamos a nuestra casa que acabamos de comprar. Esta casa estaba en un fraccionamiento nuevo y era de los primeros en la zona, así que en los alrededores había partes en las que solo eran terrenos baldíos con solo una cerca para delimitarlos. Teníamos que recorrer un par de minutos en auto para acercarnos a otros fraccionamientos en donde había más movimiento. Nosotros fuimos de los primeros habitantes del fraccionamiento, ya que la gran mayoría de las casas se encontraban vacías. En ese tiempo, mi niña tenía problemas para conciliar el sueño por las noches. Ella lloraba o se la pasaba muy inquieta. Yo era escéptico a creer que este problema era causado por algo sobrenatural. Creía que era un proceso de los bebés para el cual debían adaptarse conforme iban creciendo. En una de estas noches, mi familia y yo estábamos en la cocina. Estábamos mi esposa y yo tratando de calmar y dormir a la bebé. Eran pasadas las 10 de la noche, cuando de pronto, confundidos, mi esposa y yo nos miramos. Entre la niña llorando y nosotros cantándole para dormirla, no nos habíamos dado cuenta de la hora que era. Así que me levanté y antes de poder acercarme a la puerta del frente, me detuve. Volteé a ver a mi esposa. Ella también había escuchado lo mismo que yo. Nuestras miradas se cruzaron. Estábamos pálidos. Tocaron a la puerta del patio trasero. Era imposible que alguien estuviera ahí porque las paredes eran muy altas y tenían picos de acero instalados en la parte de arriba de la pared para evitar que se metiera algún intruso a la casa. Extrañamente, mi bebé dejó de llorar al haber escuchado que llamaban a la puerta del patio, como si supiera que debía estar en silencio para no llamar la atención. Buenas noches.
¿Quién está ahí?, pregunté. La niña está llorando y no se va a callar si no la ayudo. Necesitan abrir la puerta para entrar y poderla ayudar, dijo aquella persona desde el patio. ¿Pero quién eres? No te conozco. ¿Cómo entraste a mi patio?, contesté nuevamente. Soy el brujo Salomón. Ábreme la puerta. Te voy a ayudar a calmar a tu niña, dijo esta persona. Esta respuesta respondió a mi pregunta de cómo había entrado. Seguramente esta persona entró a mi patio de una manera sobrenatural. Decidí mirar por la ventana de la cocina para ver cómo es esta persona que está en el patio. Lentamente me acerqué a mi ventana y sin mover las cortinas pude notar a una persona muy alta, de casi 2 metros, parada frente a la puerta. Venía vestido como un monje, traía encima una túnica negra que lo cubría totalmente y al quedar de lado desde donde lo estaba viendo no le podía ver el rostro ni ninguna otra parte de su cuerpo. Solo podía notar su prominente estatura y que no se movía. Regresé junto a mi esposa y mi hija. Déjame entrar. Yo te voy a ayudar a curar a tu hija. Ella va a seguir llorando por mucho tiempo si no le ayudo, dijo el brujo. No, no te voy a dejar entrar. Nosotros calmaremos a mi hija. No te voy a abrir la puerta. Vete de aquí, le dije ya muy molesto por su insistencia. Ya no hubo respuesta. Volví a asomarme por la ventana y ya no había nadie en mi patio. Cuando estén en una situación similar a esta, nunca deben de permitirle la entrada a nada ni a nadie por obvias razones. Cuando vean que se abre la puerta, no bromeen con que haya alguien ahí fuera diciendo que puede pasar. Puede ser que sí fue el viento el que abrió la puerta y harás una broma inofensiva, pero nada te asegura que algo más haya hecho que la puerta se abra y al tú bromear con eso, realmente le permitiste el paso a lo que fuera que estaba allá afuera. Mejor cierra la puerta sin decir nada. Este relato ocurre en la delegación Xochimilco hace muchos años. Como sabemos, antes no había tantos servicios de distracción, por lo que la gente de los pueblos acostumbraba a ir a fiestas de otros pueblos para pasar el rato. Es así que esto sucedió durante una fiesta del mes de junio que se festejaba en el pueblo. Como no existían carreteras, había muchas brechas para poder salir del pueblo de Xochimilco. Era de madrugada cuando una familia caminaba por una de esas brechas tan tenebrosas, por entre árboles enormes que allí existían, y fue cuando de pronto escucharon el llanto de una mujer. Sabían que en esos lugares se espantaban, pero eso no les importó y decidieron buscar entre la hierba dónde estaba esa mujer, pero no la encontraron. Ya estaba amaneciendo cuando se dieron cuenta de que el llanto provenía de lo alto de los árboles y la mujer que estaba arriba de un árbol les pidió que por favor la bajaran. Los hombres subieron para bajar a la mujer, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que cuando estaba en el piso no tenía pies de la rodilla hacia abajo? La mujer tenía una ollita llena de un líquido oscuro y también junto una escoba hecha de varas y un brasero. Les pidió que la llevaran a su casa, pero los presentes decidieron llevarla mejor a la presidencia. El alcalde le preguntó qué hacía por esos rumbos y ella contestó que se dedicaba a chupar la sangre de los bebés recién nacidos y que ella venía de un pueblo de Morelos, que el amanecer le había ganado y por eso el poder de volar se le había terminado y quedó atrapada en lo alto de un árbol. Le suplicó a los presentes que fueran por sus piernas que estaban en la cocina de su casa. Los hombres del pueblo fueron hasta la casa de la bruja, llamaron a la puerta y salió un señor que dijo ser su esposo. Le dijeron que la señora estaba detenida en la cárcel de Xochimilco, que si les daba permiso de pasar a su cocina y él accedió. El señor se quedó asombrado. Juntos se dirigieron hacia la cocina donde estaban las piernas en forma de cruz. La bruja les había dicho que por favor no le quitaran la ceniza que tenían los muñones de las piernas y con cuidado la envolvieron con una manta para traerlas a Xochimilco. Acompañados del esposo, llegaron ante el alcalde y con asombro vieron que la bruja quitó la ceniza de los muñones y la que ella también tenía en las piernas y con una facilidad sobrehumana se volvió a pegar las piernas. El alcalde le preguntó al esposo si sabía lo que hacía su esposa. Él contestó que ignoraba todo eso y que lo único que sabía es que él siempre caía en un sueño muy profundo por las noches. El alcalde le enseñó la olla con aquel líquido oscuro. El esposo entendió que el caldo que su esposa le daba de cenar aquellas noches de ausencia tenía un color oscuro extraño, como aquel líquido de la olla, el cual lo ponía a dormir. El alcalde le contestó que ahora ya sabía de dónde venía ese caldo,
La bruja salió libre, pues no había delito que perseguir, pero tuvo que huir deprisa en la noche con su esposo porque el pueblo de Xochimilco la quería quemar. En un pequeño pueblo vivía un señor que comenzaba a presentir que algo extraño le estaba ocurriendo. Todas las noches después de cenar empezaba a sentir mucho sueño. Se acostaba en su cama y despertaba hasta el día siguiente. Preocupado, decidió ir con una bruja. Esta le dijo que su esposa también era una bruja y que agregaba alguna poción a la comida para que él durmiera toda la noche y no despertara. Su recomendación fue que una noche no comiera nada y confirmara si eso era verdad o no. Asustado, una noche tiró la comida sin que su esposa se diera cuenta. Después le dio las buenas noches y se retiró a dormir. Dieron las 12 de la noche, su esposa se levantó, abrió la ventana, se sentó en la orilla y se quitó las piernas. El señor quedó impactado al ver que su esposa se había quitado las piernas y se puso unas patas de gallo. Cuenta la tía de una amiga que cuando era chica vivía en un rancho. Una noche, su familia y ella escucharon llorar fuertemente a una mujer. Guiados por el llanto, llegaron al establo en donde se encontraba aquella joven llorando, un poco sucia y con la ropa rota. Inmediatamente le ofrecieron algo de ropa y pasar a la casa para que comiera algo. La muchacha les contó que había tenido un accidente y por eso la habían encontrado en ese lugar. La familia le ofreció un modesto lugar para que pasara la noche, así podría continuar su destino en la mañana, pero ella les pidió que la dejaran dormir junto al establo en donde la habían encontrado, ya que por la noche debía de volver, pero no lo podía hacer encontrándose dentro de la casa. Además, por último, ella les advirtió que escucharían mucho ruido, pero les pidió que no salieran hasta que ya no se escuchara nada. La familia, un poco extrañada, le permitió dormir en el lugar que ella pedía. Alrededor de las 2 de la madrugada, efectivamente se escucharon extraños ruidos, además de que los animales se comenzaron a alborotar. Después de unos minutos ya no se escuchó nada, por lo que decidieron salir para ver si la joven se encontraba bien, pero ya no encontraron a nadie. A la mañana siguiente comentaron lo ocurrido en la noche anterior. Uno de los niños de la casa confesó que había salido por la noche para observar a la joven y les contó que ella era una bruja. El niño había visto cómo se convertía en una enorme águila. Incluso contó cómo se había desprendido las piernas y las había unido a su torso, abrazándolas hasta transformarse en un animal que se fue de la casa volando. Meses después, una tarde casi de noche, tocó la puerta de la casa la misma mujer. Ella quería agradecerles la amabilidad con la que la habían tratado la otra ocasión. La familia, creyendo en la gratitud de la mujer, le comentaron lo que el niño había dicho para que ella les explicara lo que había pasado. Siendo muy sincera, la joven les reveló que efectivamente ella era una chamana, que ella no podía salir durante el día ya que era un águila. Les contó que sus padres habían sido chamanes también y que ella no podía convivir con las personas normales. Les dijo que aquella noche que la habían encontrado en la casa, al volar tuvo un percance por lo que cayó en ese lugar. Después de aquella visita hubo algunas más, por lo que la mamá de mi amiga asegura que los chamanes existen, ya que ella conoció personalmente a uno. ¿Alguna vez han tenido un encuentro con una bruja donde ésta te imite? Esta experiencia que tuve con una bruja fue algo extraño. Estamos acostumbrados a escuchar anécdotas de brujas donde ellas se roban a los niños o donde se quitan los ojos o alguna parte del cuerpo para después convertirse en algún animal alado enorme y se van volando. O se transforman en cerdos y caminan en 2 patas. En fin, esas son las anécdotas que normalmente escuchas de otras personas, pero mi experiencia fue algo más allá de una transformación. Esta es mi historia. Acababa de tener la experiencia más aterradora en mi vida. Después de regresar corriendo a mi casa por haber escuchado aquel lamento mezclado con ambulancias, llamé a mi madre y le conté todo lo que había pasado. Una vez que terminé la llamada con mi madre, me di un regaderazo y me fui a dormir. Al día siguiente desperté y mientras lo hacía, mi esposo iba llegando de trabajar de su turno nocturno. Se quedó muy sorprendido de mi experiencia. Terminó de almorzar, se levantó y le llamó a su padre para avisarle lo que había pasado conmigo. Mi esposo me pasó el teléfono y mi suegro me dijo lo siguiente:
Mijita, no salga de noche, por favor. Eso que le ocurrió no es nada bueno. Si necesita algo mejor, márqueme y yo se lo llevo. Mi suegro vivía en la misma calle donde mi esposo y yo rentábamos. Eso me tranquilizó mucho, saber que alguien de la familia está tan cerca para apoyarnos. Pasaron 4 meses y tuve a mi bebé, un niño, la luz de mis ojos. Estuvimos en casa de mi madre unas semanas en lo que mi esposo y yo agarrábamos el ritmo de ser papás, aprendiendo de mis padres lo necesario para cuidar al bebé. Todo iba perfecto en casa de mis padres. Mi niño era tranquilo, dormía sus horas de sueño correctamente, se dejaba cargar por todos. Estaba muy contento de estar en casa de sus abuelos, pero todo cambió cuando regresamos a mi casa. La noche en que volvimos, mi esposo desafortunadamente le volvió a tocar trabajar de noche. Así fue durante toda esa semana, así que me tuve que quedar sola con el niño. Pero mi esposo le pidió ayuda a su padre, quien vivía a unas casas de ahí, que estuviera al pendiente del teléfono en caso de que yo marcara para pedir ayuda. Esa noche pude darme cuenta cómo mi niño cambió totalmente. No podía quedarse el cuarto solo iluminado con su lámpara de noche porque comenzaba a llorar, así que tuvimos que estar con las luces encendidas. Tampoco podía dormir con la misma facilidad que en casa de mis padres. Pasé mucho tiempo intentando dormirlo. Lo más extraño es que cada cierto tiempo, cuando ya estaba por quedarse dormido, un ruido muy bajito podía escucharse. No lograba identificar lo que era. Era como un toquido, pero no sabía de dónde venía. Rápidamente llamé a mi suegro, ya que pensé que alguien quería meterse a la casa. El señor llegó en un par de minutos, revisó la casa, pero no encontró nada. Después de que se fue, mi bebé por fin pudo descansar y yo también. La siguiente noche ocurrió la misma situación. Se escuchó un toquido, pero ahora fue mucho más fuerte. Pude ver de dónde venía. Era de la ventana. Alguien estaba tocando la ventana por fuera. Era un sonido contundente, como si alguien con unas uñas muy largas y gruesas tocara el vidrio, o algo macizo y puntiagudo lo hacía. Eso era imposible. Esa ventana daba al patio de la casa. La dueña había dejado algunos muebles ahí apilados frente a esa ventana, así que estaba totalmente tapada. Nadie podía haber estado tocando esa ventana. No directamente, sin haber movido montones de muebles, y no había escuchado ningún ruido durante la noche. Eso me asustó mucho y temblando le marqué a mi suegro de nuevo, quien llegó en un par de minutos. Nuevamente revisó la casa, pero no encontró nada. Cuando se fue, mi bebé y yo pudimos descansar, como si la presencia de mi suegro espantara lo que fuera que estaba tocando mi ventana. La tercera noche mi bebé nuevamente estaba muy inquieto, lloraba mucho. No lograba que se durmiera a pesar de ya estar bañado y recién tomado su biberón. Notaba que se tallaba mucho los ojitos, tenía mucho sueño, pero algo no lo dejaba dormir. Ya le había tarareado todas las canciones que me sabía, así que se me ocurrió simplemente improvisar. Tarareé inventando una canción. Alguien estaba en el patio, tarareando la misma canción inventada que yo. Esa cosa sabía exactamente lo siguiente que iba a tararear, aunque fuera una canción inventada. De pronto, alguien llamó a la puerta del frente. Me asusté muchísimo, pero después me tranquilicé. Escuché la voz de mi suegro. Aún así no me dejé llevar por su voz. Me asomé por la ventana para confirmar que era él. Cuando lo pude confirmar, le abrí y me dijo lo siguiente: Mijita, no salgas por ningún motivo. Aquí anda otra vez esta desgraciada. Desde la otra noche que vine me quedé en alerta por si volvía. Hace un momento pude ver cómo llegó volando a tu casa. Se paró en tu techo y bajó a tu patio. Por eso vine. Por favor, quédate adentro. Yo haré guardia. Subiré a tu techo para que esa desgraciada no vuelva. A pesar de su edad, pudo subir el techo de mi casa con una enorme facilidad, como si tuviera 20 años de nuevo. Él pasó toda la noche en el techo y gracias a él esa noche pudimos dormir tranquilos. Aquel lamento que había escuchado meses atrás no era el de la Llorona, era una bruja y mi bebé aún no nacido la había traído hasta esa casa. Esa fue la última noche que estuvimos ahí. No se me hacía justo para mi bebé estar en ese estado solo porque a esa cosa le dio la gana venir a hostigarnos. Y tampoco se me hacía justo para mi suegro,
tenerlo preocupado por las noches por estar al pendiente de nosotros. Decidí volver a casa de mis padres, pero algo más nos siguió hasta allá. Mi madre siempre ha sido muy devota a la religión católica. Diariamente ella suele rezar un rosario pidiendo por toda nuestra familia para que estén protegidos de cualquier peligro. Estos rezos ella siempre los hace en un lugar privado que toda la familia respeta. Si me lo preguntan, no sé exactamente qué involucre dichos rezos. Siempre he pensado que aquellos rezos que ella hace por todos nosotros son como un manto que nos abraza para protegernos. Que alguien se tome el tiempo de poder ir por ti al rezar es algo que reconforta bastante si me lo preguntan. Mi madre durante su día hace 2 tipos de rezos. El primero es el que mencioné, donde pide por la familia para que esté protegida. Y el otro es para pedir que su casa siempre tenga paz y nada malo pueda entrar. Ella todas las noches se toma su tiempo para rezar en diferentes lugares de la casa y siempre que lo hace le damos su espacio. No le interrumpimos hasta que termine. Sé que algunos podrán ser escépticos sobre esta protección que invoca mi madre, pero es algo bastante real. Gracias a esta protección, su casa respira un gran sentimiento de paz y armonía. No les miento, es como si al entrar una regadera invisible enjuagara todo lo malo para que entres a un lugar tranquilo. Por ejemplo, si tuviste un mal día en el trabajo, en la escuela, si te estresaste por el trabajo, el tráfico, si las deudas te tienen preocupado, al entrar a casa de mi madre todas esas preocupaciones se van. Esa sensación de paz de esa casa ha existido desde que puedo recordar. Una noche de otoño hace varios años, toda mi familia estaba durmiendo. Yo me encontraba en mi habitación leyendo un poco antes de dormir. Eran casi las 11 de la noche, una noche fría de aquellas donde todos se resguardan en sus casas para estar calientitos. Como no hay gente en la calle, los sonidos que regularmente no se escuchan por la actividad nocturna de las personas, en esas noches frías se escuchan con facilidad. Así que pude escuchar a lo lejos el tren que pasa por dentro de la ciudad. Estaba disfrutando de aquel sonido cuando de pronto otro sonido me hizo saltar de susto. Pude escuchar pasos en el techo de la casa. Iban de un lado a otro. Se dejaban de escuchar unos segundos y luego otra vez. Lo inquietante es que no eran pasos comunes. ¿Recuerdan aquel ejercicio donde saltas con una pierna y esa pierna sube hasta tu cadera de manera flexionada, después baja y repites el mismo movimiento con la otra pierna? Ese era el sonido que pareciera escucharse, alguien saltando de esa manera, y era intermitente. Escuchaba unos 6 saltos y después silencio durante unos 20 segundos aproximadamente, para después volver a escuchar la misma cantidad de saltos. Nunca tuve la certeza de qué estaría sucediendo, pero me daba la impresión de que era alguien o algo que saltaba en el techo de la casa de mi madre, pero no podía aguantar estar parado ahí por alguna razón, como cuando caminas descalzo en cemento en un día soleado. Después de unos segundos no aguantas el calor y buscas un lugar con sombra para no quemarte. Así que saltaba de esa manera unos segundos hasta que no podía más y se iba, tal vez saltando al techo del vecino y volviendo al techo de la casa. Esto duró unos minutos y después no se volvió a escuchar de nuevo en toda la noche. En la mañana le platiqué esto a mi madre. La habitación de ella está en el primer piso, así que no escuchó lo sucedido en la noche. Me dijo que no me preocupara, ella se encargará de ello. Durante la noche mi madre se tardó algo más de lo que acostumbra al rezar. Había rezado algo más, seguramente para espantar aquello de la otra noche. No fue suficiente. Esta vez logré escuchar más saltos en el techo, saltos al mismo tiempo. Habían más cosas allá arriba y nuevamente hacían lo mismo. Saltaban, unos segundos dejaban de escucharse y volvían. Pasaron varias noches sucediendo esto. Mi madre invertía más tiempo en sus rezos. Encendió su cirio bendito, roció agua bendita por toda la casa, pero estas cosas seguían saltando en el techo. La tercera noche, ella durmió conmigo y pudo escuchar cómo era el movimiento ahí arriba. Ella fue la que me explicó que esas cosas estaban saltando. No podían mantenerse en el techo por la protección de sus oraciones. La Magnífica es una oración muy poderosa, hijita, me dijo mi madre. Esas cosas no pueden mantenerse mucho en el techo, por eso saltan, por eso van y vienen. Es esa mujer haciendo sus trabajos. ¿Qué mujer?, le pregunté. Hace unos días vino una mujer en la mañana que nunca había visto. Se ve que es de aquí de la colonia por sus atuendos. Creo que se acaba de mudar. Me dijo que mis rezos no la dejaban trabajar, que dejara de hacerlo.
Le dije que no amablemente, me amenazó y se fue. Cuando terminó mi madre aquella frase de esa amenaza, me puse pálida. Mi madre lo notó y me dijo: no te asustes, hija, esas cosas solo tratan de hacernos sentir miedo. El miedo los hace más fuertes, pero se alejan al encomendarnos a Dios, al rezar y teniendo fe. Las siguientes noches se dejaron de escuchar ruidos. Aún así mi madre siguió rezando como de costumbre en caso de que aquello regresara. Unos días después todo iba como de costumbre. Estaba en la facultad cuando de pronto sentí un pequeño dolor en una muela. Le llamé a mi madre y fuimos a ver al dentista. En la consulta, el dentista no encontró nada que pudiera ocasionar aquel dolor. Siempre fui cuidadosa con la higiene dental. No habría razones para tener una caries o algo relacionado. Los días pasaron y este dolor se iba incrementando a la vez que no podía comer. El dolor lo comenzaba a sentir en el cuello y mejillas. El dentista no encontraba razón de este dolor. No tiene sentido. Tienes los síntomas de un absceso dental, dolor de muela, sensibilidad al frío y calor, dolor en cara y mejillas, pero no tienes hinchazón. Y lo más importante, tus dientes están bien, no tienes caries. Los abscesos dentales comienzan por una caries, dijo el doctor. Mi madre, muy preocupada, viendo que el doctor no podía aliviar mi dolor y siendo una persona de religión, fue con el padre de la parroquia. Este le dio un aceite especial. Durante la noche, ese aceite me lo puso en la frente y rezó conmigo sus plegarias de protección. Varias noches ella y yo tuvimos esta rutina. El dolor fue desapareciendo poco a poco. Ya al cuarto día el dolor se había ido. La tranquilidad volvió a nuestras vidas finalmente desde aquellas noches donde esas cosas andaban saltando en el techo. Nuestras rutinas volvieron a la normalidad y aquella paz tan reconfortante de la casa de mi madre volvió. Una tarde, una vecina estaba platicando con mi madre. En la plática ella le hizo el siguiente comentario. Doña Alejandra, qué bueno que usted tiene mucha salud. Me da gusto que usted y su familia siempre estén tan bien y tan alegres. Pareciera que su familia viviese en una burbuja alejada de toda la maldad. Me da gusto por usted, de veras. Pasan cosas malas en todos lados. Fíjese que hace unas semanas, unos vecinos del otro lado de la colonia me platicaron que andaban batallando con unas personas que recién se habían cambiado a una de las casas de renta de ese sector. Hacen mucho ruido en la noche y avientan cosas a los patios de otras casas. Una de estas cosas era algo muy feo. Algo que el vecino, por respeto, no quiso decirme lo que era. No quiero ser entrometida, doña Alejandra. El otro día noté que vino una mujer a su casa, en la mañana. Mi madre inmediatamente supo de quién hablaba. Era de aquella mujer que vino a amenazarla. Los vecinos me dijeron que esa mujer era aquella vecina problemática. Ella acaba de fallecer, dijo la vecina. ¿No puede ser? ¿Qué le pasó?, preguntó mi madre sorprendida. Una enfermedad de nombre raro. No sé, algo de los dientes. Dijeron que tenía la cara hinchada y fiebre. No se lavaba los dientes y se le complicó, respondió la vecina. ¿Absceso dental es el nombre de la enfermedad?, preguntó mi madre. Sí, ese mero, absceso dental. Eso tenía aquella mujer. Mi madre y yo nos quedamos atónitas con aquella noticia. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? Aquella mujer estaba dispuesta a llegar tan lejos, a quitarle a su hija porque ella simplemente no dejaba de rezar y no la dejaba trabajar. Pero no contaba que la oración de mi madre tenía tanto poder y tanta fe que su trabajo Dios se lo devolvió. Bien dice aquella frase: todo eso que me deseas, que Dios te lo multiplique. Hace unas cuantas décadas, cuando la electricidad aún no llegaba al pueblo de Telchac, Yucatán, en el pueblo vivía una mujer llamada Rafaela, que se dedicaba a la magia negra, quien tenía el poder de transformarse en el animal que ella quisiese, pero su animal predilecto era la chiva. Naturalmente todas sus transformaciones eran de chiva y por eso de esa forma la apodaban, la White Chiva. Rafaela era una mujer absolutamente normal, hacía sus labores domésticas como de costumbre. No daba signos de que fuese una bruja, ya que durante años estuvo engañando a su esposo, don Severiano Tzek, mejor conocido en el pueblo como don Tula, quien no se imaginaba lo que su esposa hacía por las noches, ya que aprovechaba que llegaba cansado de tanto trabajar durante el día y que solo terminaba de cenar. Se iba a la cama a descansar para trabajar arduamente de nuevo el siguiente día.
Mientras su esposo dormía, Rafaela se quedaba limpiando su cocina. Al ver que su marido ya se encontraba profundamente dormido, se quitaba la cabeza invocando al chamuco, para así transformarse en una chiva. Luego iba donde su marido dormía, daba 9 brincos a la derecha y otros 9 a la izquierda, para que tuviera un sueño muy profundo y no despertase hasta la mañana siguiente. De esta manera no se daría cuenta que su esposa salía a robar bebés, entre otras actividades abominables de una bruja que practica la magia negra. Con un berrido infernal recorría las calles de Telchac, por lo que la gente ya no salía por miedo a este guay, con Y y con H al principio, término de la cultura maya que se le da a las brujas. Muchos lugareños se organizaron para cazar a la hechicera convertida en animal, pero era inútil, las balas no le hacían nada, y los valientes cazadores la pasaban muy mal al ver a semejante criatura invulnerable a sus balas. Al final, esos valientes hombres sucumbían al terror y fallecían, por lo que la gente de Telchac le tuvo miedo a este ser maligno y nadie se atrevía a terminar con él. Un día, Don Tula se encontró a su vecino Don Tacho. ¿Cómo está, Don Tula? Oiga, fíjese que por su casa se escucha como un animal, como una chiva. Hace un escándalo durante la noche como si la estuvieran azotando, le dijo Don Tacho a Don Tula. Qué raro, yo no he escuchado nada. Siempre llego a mi casa, me recibe mi esposa con la cena, como y me voy a dormir, pero nunca he escuchado tal sonido. ¿Seguro que es en mi casa? Sí, Don Tula, estoy casi seguro que sí. Algunos vecinos suyos me lo confirmaron también. Una tarde, cuando la noche empezaba a caer, Don Tacho regresaba de haber bebido en la cantina del pueblo, pero el efecto de la bebida se le bajó al instante. De casa de Don Tula salía un extraño ser con cuerpo de mujer, pero con cabeza de chiva. Al darse cuenta que era la guaychiva, corrió como alma que lleva el diablo. Como pudo, entró a su casa y le contó a su esposa que ya sabe quién era la bruja, la esposa de Don Tula. Los dos decidieron callar el secreto de Rafaela, por miedo a que les hiciera algún daño. Los rumores en el pueblo empezaron a salir, hasta que un día Don Tula, regresando de su trabajo, decidió visitar a su madre. Al verlo, la señora se dio cuenta que su hijo estaba enfermo, sin peso y todo demacrado. La señora había escuchado los rumores de que su nuera era una bruja y le dijo a su hijo lo que se contaba de Rafaela en el pueblo. Don Tula no solo no le creyó, sino que se fue molesto con su madre, pero la señora le insistió que vigilara lo que hacía su esposa por las noches. Durante el camino, Don Tula estaba pensando todo lo que había escuchado. Esa misma noche, después de cenar, se fue a recostar y fingió estar dormido. Al ver que su esposa tardaba mucho en entrar a dormir, salió a ver lo que hacía. Su sorpresa fue mayúscula al ver a su esposa sin ropa, hincada y diciendo una especie de oración que no entendía. «Rafaela, ¿qué estás haciendo?», le preguntó casi gritando por el miedo, pero Rafaela no le hizo caso. La mujer entró en trance y se quitó la cabeza con tal facilidad como si de un sombrero se tratara. Se le doblaron las piernas al hombre de tan abominable visión, pero seguía consciente para su mala fortuna, porque segundos después atestiguó algo peor. Vio cómo le crecían a su esposa pelos por todo el cuerpo, en los pies, en las manos le salían pezuñas y una cabeza de chivo. Su cuerpo seguía sin responderle a pesar del terror que estaba experimentando. Aquella cosa que era su esposa caminó al frente de la casa, abrió la puerta y se perdió en la oscuridad de la noche. Pasaron unos momentos y por fin el cuerpo del desafortunado hombre le respondió y se echó a correr. Salió de su casa rumbo a la casa de su madre. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre por el amor de Dios!», dijo Don Tula golpeando la puerta al punto de casi tirarla. Su madre se levantó espantada a abrir la puerta. Al ver a su hijo y el estado de cómo venía se asustó, y más aún cuando Don Tula le contó todo lo que su esposa hacía. Le pidió a su madre que fueran a su casa. Al llegar, vieron la cabeza de Rafael en el suelo. La mamá de Don Tula agarró sal y ruda y se la untó por todo el cuello, y esperaron el retorno de la bruja. Cuando empezaba a amanecer, escucharon los berridos que se acercaban a la casa. Al momento de entrar y tomar su estado normal, quiso colocarse la cabeza, pero no pudo, ya que no pegaba. Al ver lo que habían hecho, pegó un fuerte grito y nuevamente se convirtió en chiva y salió corriendo de la casa. Cuando el pueblo se enteró de lo que había pasado, fueron a casa de Don Tula,
Quemaron la cabeza de la bruja y 1 hora después salió del pueblo un grupo de hombres armados para cazarla. Esta vez las balas que utilizaron fueron rociadas con agua bendita y sal. Cazaron a la bruja Rafaela cerca de los montes de Yobaín. Ya al tenerla sometida, recobró su estado normal de mujer. La trajeron hasta Telchac, donde la quemaron. Se dice que sus cenizas fueron puestas en una cripta en la iglesia, donde se puso una inscripción en latín, para que ya no vuelva a salir a asustar al pueblo. La siguiente historia le sucedió a una amiga de mi suegra. Sucedió hace varias décadas y a la fecha no hemos encontrado explicación de lo que vio esa mujer. Un domingo en la madrugada. Esta es mi historia. Cuando llegamos a vivir a Monterrey hace muchos ayeres, mi esposo compró nuestra actual casa, una casa pequeña, y con el paso del tiempo, después de mucho trabajar y ahorrar, por fin pudimos costearnos una ampliación. Mi esposo es albañil, así que el dinero que se ahorró en mano de obra lo pudimos destinar para que la casa quedara aún más amplia y a nuestro gusto. La casa quedó bastante extensa. De ser de una sola planta con 2 habitaciones, pasó a ser de 2 plantas con 4 habitaciones por piso, y aún quedó espacio en el segundo piso para una terraza. Es una casa muy amplia. Un día, mi suegra nos pidió que si podía irse a vivir con nosotros porque estaba pasando por una situación económica bastante precaria. Nunca tuve problemas con ella, así que gustosamente mi esposo y yo accedimos. La casa tenía habitaciones de sobra, así que no habría problema. Un par de años después optamos por darle más privacidad a mi suegra. Cerramos la terraza y ahí construimos una segunda cocina y unas escaleras para el segundo piso. Esto para que ambos pisos estuvieran independientes. Mi suegra vivía en la primera planta y mi esposo, mis hijos y yo en la segunda planta. El primer piso de la casa está compuesto de un pasillo central que atraviesa toda la casa y conecta las habitaciones. Al fondo está la habitación de mi suegra. Otras 3 habitaciones están en el medio y en la entrada está la cocina, sala y comedor. Pasaron los años, vivíamos en completa calma hasta que un día se comenzaron a escuchar ruidos en el primer piso durante las noches. Pensábamos que era mi suegra moviendo muebles o limpiando, pero siempre era en la misma habitación. Mi suegra no nos podía dar explicación. Cuando revisábamos la habitación siempre nos encontrábamos todo revuelto. La cama sin tender y movida del lugar, cajones en el piso, un completo caos. Esa habitación en algunas ocasiones la usábamos para que ahí durmieran invitados, pero desde que comenzaron aquellas extrañas actividades dejamos de ofrecerla para dormir y se quedó sola. Casi era rutina ir a recoger todo el desastre que ocurría ahí semana a semana, hasta que fue algo rutinario, pero claro, no dejábamos de tener temor y nuestras reservas de aquella habitación. Pasaron unos meses desde que comenzó aquel caos, y una amiga de mi suegra decidió hacernos una visita. Ella venía del mismo pueblo que mi suegra. Optó por quedarse con nosotros unas semanas en lo que hacía unos trámites para quedarse y encontraba una casa para rentar. Sabía de las oportunidades que había en la ciudad y decidió seguir los pasos de mi suegra. La mujer llegó a la casa una mañana de sábado. La recibimos. El plan era que estuviera unas semanas con nosotros, pero resultó que cuando venía en el autobús se topó con una amiga de su pueblo que también venía a Monterrey y que ya tenía donde vivir, así que ella le ofreció quedarse y compartir la renta. Así que se quedaría un par de días solamente para terminar sus otros trámites. Mis hijos metieron sus maletas a una de las habitaciones que no tenía actividades nocturnas y volvieron a sus actividades. Mientras tanto, mi suegra y su amiga se la pasaron largo y tendido platicando. Horas y horas de plática para ponerse al día. De vez en cuando se escuchaban las risas de ellas hasta el segundo piso. Mi esposo se alegró de que su madre pudiera convivir con alguien de su pueblo. Cayó la noche y todo estaba en silencio. Ambas seguro ya se habían ido a dormir. Al día siguiente bajamos al primer piso para darle los buenos días a mi suegra y a su amiga. Mi suegra estaba en su habitación, pero en la habitación de la amiga no había nadie. «Mamá, la habitación de Raquel está vacía. ¿Se fue?», le preguntó mi esposo a su madre. «No, ella pasó ahí toda la noche, mijito». Mi suegra salió y notó que la habitación donde mis hijos habían dejado las maletas de aquella mujer estaba vacía. Revisamos todas las demás habitaciones y era la misma situación. Revisamos la habitación donde asustaban. Abrimos la puerta y es la misma escena de siempre. Un desastre, la cama revuelta y movida, cajones en el piso, pero ahora había una diferencia. Habían arañazos en las paredes y un olor a heces fecales emanaba de una de las esquinas.
Alguien pasó la noche en aquella habitación porque las heces estaban relativamente frescas. Nunca supimos qué fue lo que pasó y no supimos nada del paradero de aquella mujer hasta unos meses más tarde. Me encontraba en el mercado comprando algo de fruta y verdura y a lo lejos pude distinguir a Raquel, a la amiga de mi suegra. Estaba en uno de los puestos donde venden productos de limpieza. Me acerqué a ella. Raquel, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasó? No supimos qué fue de ti, solamente ya no te encontramos al día siguiente en la casa, le dije. Sí, señora Imelda, disculpe, es que no pude dormir bien esa noche y al día siguiente apenas amaneció me salí. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Estamos en confianza, lo que sea que necesites te podemos apoyar. Ay, doña Imelda, me da mucha pena, pero está bien, merece una explicación por ser tan amable conmigo. Raquel me platicó lo que sucedió aquella noche. Estuvieron platicando durante largo rato mi suegra y ella, cenaron y continuaron su charla, y ya como a las 10 se retiraron a dormir. Ella estaba por sacar sus cosas de la maleta cuando mi suegra le pidió que si de favor podría dormirse en la habitación de enfrente a la que estaba. Ella aceptó y movió todas sus cosas. Se preparó para dormir y unos minutos después se quedó profundamente dormida. Pasaron unas horas, eran pasadas de las 3 de la mañana. Raquel despertó por aquellos sonidos. Podía sentir como algo empujaba el colchón desde abajo, como si eso quisiera levantar la cama y el colchón juntos, justo debajo de ella. Esto la aterró, así que se levantó corriendo y fue a la habitación de mi suegra. Disculpe que la moleste, algo raro está pasando en mi habitación. Ayúdeme, por favor, dijo Raquel después de haber llamado a la puerta. Mi suegra abrió la puerta. Raquel se quedó en silencio mirándola. Mi suegra estaba vestida como si fuera a salir de fiesta, en tacones, usando un vestido muy bello de color rojo, labios con labial y el cabello suelto. Eran las 3 de la mañana y mi suegra estaba vestida como si fuera a salir a una fiesta. Lo más raro aún es que mi suegra nunca había vestido de esa manera. Ella es una mujer de pueblo. Siempre quiso usar ropa cómoda para sus labores diarias. Su mandil, un vestido fresco, zapatos amplios o chanclas y su cabello recogido y sin maquillaje. Así como la abuelita del niño de la película de Coco, así tal cual. Raquel siempre conoció a mi suegra con su mandil y ropa para trabajar y nunca así tan elegante. Esto naturalmente la dejó con la boca abierta, casi olvidándose de lo que acababa de pasar en la habitación. ¿Sucede algo, Raquel?, le dijo a mi suegra. Sí, discúlpeme, es que se escuchan cosas raras en mi habitación. La cama no deja de tambalearse y siento que alguien la está empujando desde abajo. Tengo mucho miedo. ¿Podría quedarme en su habitación esta noche, por favor? No te preocupes, regresa a la habitación, duerme, verás que todo se calmará apenas entres y podrás dormir tranquilamente el resto de la noche. Resignada, Raquel volvió a la habitación, pero las cosas no se calmaron como le dijo mi suegra, fue bastante peor. Raquel tenía tanto miedo y estaba casi en shock que se quedó en una esquina de la habitación. Era tanto el terror que experimentó aquella noche que no se pudo controlar y la pobre se defecó ahí en la esquina. Tan pronto hubo algo de luz del sol, tomó sus cosas y salió corriendo de la casa. Su anécdota me dejó impactada. Al parecer mi suegra es una bruja, pero sí es la mujer más normal del mundo. Nunca nos dio indicios de nada que estuviera relacionado con ella que fuera bruja. Es una mujer muy organizada, aseada y amorosa con sus nietos. Ahora tenemos más claro por qué en esa habitación del primer piso espantan. Lo que no sabemos es si es directamente porque mi suegra sí lo quiere o simplemente sea producto de lo que ella hace durante las noches. Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar si le pedimos a mi suegra que se vaya por miedo a alguna represalia. Estamos atrapados. No sabemos qué hacer. Amigos, ¿qué les pareció este relato? Dejen en los comentarios sus opiniones, regálenos un me gusta y compartan el contenido para seguir llegando y espantando a más gente con nuestras historias. Recuerden que pueden mandar sus relatos por mensaje privado en nuestro Facebook o en la sección de comentarios de nuestros videos o al correo aquimebajoporfavor@gmail.com. Nos encantará leer todas sus historias y continuar espantando a cualquier persona que guste de leer relatos del chamuco o de cualquier otro tipo. Muchas gracias, que tengan unas felices vacaciones y muy buenas noches.